La guerra continúa. El domingo 20 de octubre de 2019, Piñera señaló a todo el país: estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. Dicha frase fue muy cuestionada por la oposición e incluso por miembros de su propio sector. Sin embargo, la declaración que más llamó la atención fue la del general Javier Iturriaga, en ese entonces jefe de la Defensa Nacional y actualmente comandante en jefe del Ejército, que señaló, comillas, la verdad es que no estoy en guerra con nadie, cierre de comillas. Esa frase quizás impidió que Piñera multiplicara la represión contra el pueblo desarmado en octubre de ese año. Las críticas que Piñera se ganó con esa frase fueron del momento. Detrás de ella se escondía un sentimiento que con el correr del tiempo develaría que es compartida por un sector minoritario, pero importante, pues son quienes concentran y controlan el poder político, económico y comunicacional en nuestro país. La revuelta de octubre fue espontánea en tanto no contaba con una dirección política, ni con una dirección social que condujese esa gigantesca movilización que se levantó a lo largo y ancho de nuestro país. Sin embargo, fue continuadora de la lucha que diversos movimientos sociales venían demandando hace más de una década, por pensiones, salud, educación, vivienda, agua y derechos para las mujeres. Piñera en parte tenía razón, pues mientras los trabajadores chilenos quieren vivir en paz, los empresarios que él representa hacen la guerra sin cuartel en todos los frentes y todos los días, en las AFP, en las ISAPRES, en las farmacias, en los bancos, en las clínicas, en el retail, en los supermercados, en la industria forestal y en la industria marítima. En todas las áreas de la economía y de la sociedad se estafa, se explota, se conculcan derechos. Es una guerra sin cuartel. La guerra en que se halla Chile no es una guerra convencional. Es una guerra sutil, pero violenta, porque al privar de derechos convierte a la libertad que ellos tanto pregonan en una simple quimera, haciendo prisioneros a los habitantes de un sistema profundamente desigual del cual pocas veces pueden escapar. Es una guerra permanente por apropiarse de la riqueza y por esa vía apropiarse del control social. En esa guerra hay quienes pagan un alto precio y son mayoritariamente los trabajadores y trabajadoras formales e informales. Marx señalaba en su obra más famosa, El Manifiesto Comunista, que la historia de todas las sociedades que ha habido hasta el presente es la historia de la lucha de clases. Lo fue en la antigüedad entre esclavistas y esclavos, en la Edad Media entre señores feudales y siervos de la gleba, y en la era moderna entre capitalistas y trabajadores. La lucha de clases no es un invento de Marx, es una constatación material de las relaciones económicas y sociales que distintos grupos sociales, en distintas etapas de la historia, han debido librar. ¿Y qué pasó entonces a 4 años de esos sucesos de octubre? Que la guerra declarada por Piñera logró sus objetivos, hacerle pagar caro el precio al pueblo por levantarse, no solo en costos en vidas humanas y en costos materiales, sino lo más trágico, para las mayorías ha significado una profundización de la precariedad material, incluso peor de lo que estaban antes de octubre, sin que las perspectivas para quienes hacen posible la riqueza de un país se muestren halagüeñas. Chile, a 50 años del fatídico golpe de Estado y a 4 años de la revuelta popular, se halla inmerso en una profunda disyuntiva. O logra zafarse de las amarras impuestas por quienes se hicieron del poder omnímodo en el país hace medio siglo y así avanza hacia la reconstrucción de un Estado más inclusivo y más justo, o permanece, quizás por cuánto tiempo más, sumido en la miseria material, espiritual y moral a la que nos han conducido a la clase dominante en nuestro país. Eso sí, para avanzar hacia un cambio se requiere de mayores compromisos de quienes son la mayoría efectiva en nuestro país. Despertar esas conciencias es la tarea del presente. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social, a través del 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y en su señal online y por streaming a través de las redes de Canal.social. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube y Spotify.
Suscríbete para que te lleguen las notificaciones y puedas ver debate social a la hora que tú estimes. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión. Bueno, Ana Muga ahora acompañándome en la dirección, en la conducción, Javier Márquez, difusión y redes, y a Patricio Núñez en los controles. Y además queremos aprovechar de mandarle un gran saludo a nuestra querida amiga Miriam Campuzano, que por razones de salud no ha podido estar presente en estos últimos programas. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te va? Hola, un gran saludo a nuestros auditores, a Miriam, que como tú dices está un poco complicadita, pero ya va a estar de vuelta y con todas las energías que ella derrocha, así que un gran saludo acá a Miriam. Bueno, tu introducción, tu editorial estaba muy sumergida, parecía estar escuchando todo lo que pasaba antes del 18 de octubre del 2019. Es lo mismo, digamos. O sea, esta semana que se cumplieron 4 años de este estallido, hemos estado dándole vuelta, nos ha retrotraído, digamos, a ese episodio, a lo que se trabajó, porque hemos estado permanentemente, o sea, las demandas sociales siguen estando presentes y agudizadas, porque todo lo que tú planteabas, digamos, hace 50 años se instaló a sangre y fuego medidas económicas que mantienen el actual estado de situación. Así es. Así que estamos con las ISAPRES, esas están en la noticia permanente con el perdonazo de las ISAPRES. Estamos con las AFP haciendo con los mismos problemas, o sea, mantenemos los mismos problemas de hace 4 años. Claro que sí. Bueno, en el tema de la salud, a propósito que tocaste el tema de la ISAPRES, comunicarle a nuestros auditores que la semana pasada hicimos un emplazamiento para tener hoy día presente al senador Castro. Bueno, le hicimos llegar la invitación, el senador Castro nos respondió, iba a estar presente hoy día aquí con nosotros. Bueno, por razones de fuerza mayor, no va a estar presente hoy día. Iba a estar por teléfono, pero iba a estar no, por teléfono, claro, desde Rancagua. Él respondió a nuestra invitación. Bueno, lo dejaremos para una oportunidad posterior porque ese es un tema relevante que hay que, de todas formas, abordarlo, discutirlo, sincerar las posiciones que hay detrás de este gran perdonazo que se fragua a ojos de toda la ciudadanía en el Congreso y con esa comisión de expertos que sería relevante poder conversarla con él. Pero volvamos al tema que estabas planteando, bueno, y que partimos en la introducción. La historia la escriben los que ganan. Una frase memorable. Vamos a tener un gran invitado acá, a Baradí, Jorge Baradí, que ha escrito mucho sobre historia, pero la historia la escriben los que ganan. Y los que están escribiendo hoy día la historia a través de los medios de comunicación, permanentemente en la televisión y en los medios escritos, que no son tan leídos, pero sí en las radios, son justamente quienes tienen el poder. Bueno, esta es una excepción, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y la historia la escriben deformándola. Así como lo que estamos viendo, lo que ocurre hoy día en Palestina, con este tremendo genocidio que se está provocando, con esta limpieza étnica que está llevando adelante el gobierno de Israel, que es bastante grave. Pero lo que está pasando en Chile es gravísimo porque después de 4 años, lo que se intenta instalar con la complicidad de muchos, como cuando se conmemoraron los 40 años, Piñera denunció a los cómplices pasivos. Bueno, ahora hay cómplices pasivos para el otro lado. Qué increíble que cuando Ricardo Lagos, bueno, al primero que le tocó enfrentar una conmemoración de 10 años fue a Patricio Aylwin, después Ricardo Lagos, Piñera y ahora con Boris. Y parece, hay que decirlo, este ha sido el peor de todos, la peor conmemoración. O sea, fuimos dando pequeños pasos, insuficientes, por cierto, que el pueblo cuestionaba, particularmente la izquierda cuestionaba cuando estuvo Lagos, después tuvo Piñera fue más audaz, habló de los cómplices pasivos, denunció a sus propios aliados, pero uno esperaba mucho más en este aniversario número 50, medio siglo, y este fue lo peor de lo peor. O sea, hoy día sacaron las garras y prácticamente la izquierda, que fue la que sufrió las consecuencias del golpe militar, así como los sindicalistas, como las organizaciones de los derechos humanos, prácticamente se nos pedía que pidiéramos perdón nosotros. Nosotros éramos los responsables del golpe de Estado y no la derecha. O sea, conminaban a asumir la responsabilidad frente al golpe de Estado. Pero volviendo al tema de que la historia la hacen los que ganan, ahora también, o sea, el tema del poder de los medios de comunicación siempre está rondando y eso insta a los auditores también a que estén atentos, a que
a cuestionarlo todo, digamos, porque cuando te están diciendo algo, piensa cuál es la intencionalidad que hay detrás. Porque, por ejemplo, empezaron con el tema de que Piñera en unas declaraciones aparentemente inofensivas señaló que lo que estuvo durante el estallido fue un intento de golpe de Estado. ¿Ya? Y después lo empiezan a secundar otros. ¿Ya? El Rodrigo Delgado, el exministro, también apareció diciendo más o menos lo mismo, digamos que hubo intento durante el estallido, un intento de golpe de Estado de ciertas características, ¿ya? Y así es como van armando, van generando un relato que se acomoda a los intereses de algunos, de los poderosos. Y eso por eso es importante estar cuestionando. O sea, Kast por algo tiene tanta confianza que en un mes da vuelta toda la oposición o sea, por el Claro. poder de los medios de comunicación y de la publicidad. Y es lamentable porque esto tiene consecuencias trágicas, lo estamos viviendo en nuestra propia región. El triunfo de la derecha en Ecuador, la probable llegada de Milei en Argentina este fin de semana, Este domingo augura un panorama que es bastante trágico. O sea, los pueblos se levantaron en demanda de derechos sociales, particularmente, también de derechos políticos, por supuesto, en el caso chileno, incorporó a toda la batería de demandas sociales el tema de la constitución política. Y sin embargo, estamos apreciando un retroceso brutal. En la mañana conversaba con un amigo y compartíamos este análisis de que después de la Segunda Guerra Mundial del año 45 hubieron 30 años, quizás 30 años, podríamos calificarlo como los mejores 30 años en el sistema capitalista, si pudiéramos decir algo, hasta el 75 más o menos. Después vino un reflujo de 20 años más o menos, donde, bueno, América se tiñó de sangre con las dictaduras, pero también vino un retroceso muy grande. Asumió la figura de Reagan con Thatcher, que vinieron a desmoronar todo. El año 90 cae el muro, pero junto con el muro caen todos los paradigmas. Se desaparece la Unión Soviética. Bueno, entonces hay una crisis moral también muy grande y ha habido una arremetida en los últimos 25 años, yo diría, sin cuartel por parte del capitalismo, que está generando condiciones muy graves, que es un poco la guerra, el desarrollo de las fuerzas destructivas, la guerra, el narcotráfico. Claro. Y lo estamos apreciando en todos los países del mundo con consecuencias que son absolutamente preocupantes para la existencia de la especie humana, para la existencia del ecosistema. Entonces, el desafío que tenemos los hombres y mujeres de esta patria, pero los hombres y mujeres del planeta, es un desafío de carácter moral. Porque si hay niños, que hoy día se están masacrando en Palestina, si hay niños, tenemos la obligación nosotros, los adultos, de luchar porque el mundo que viene pronto sea un mundo donde ellos puedan vivir. Y no un mundo donde la subsistencia sea la única posibilidad que tengan los seres humanos. Entonces, es gravísimo. Bueno, ya lo dijo Rosa Luxemburgo, si el capitalismo seguía en estas condiciones, lo más probable era la barbarie. Y eso se está comprobando cada vez que vemos esta destrucción de los hospitales, estos bombardeos sin respeto. Sí, pero, o sea, claro, para poner atención, porque de repente empiezas con que apoya o no apoya, o sea, decididamente, digamos, lo que está pasando ahí, hay que, o sea, estar del lado del pueblo palestino que está sufriendo y que está ahí. No se puede servir a dos señores, claro. Bueno, a dos dioses, sí. Pero no se puede estar con Palestina y con... Hay que tomar partido. Pero está el capital detrás de todo, detrás de los responsables de todo este asunto del capital, el capital detrás bueno, las monarquías árabes que siempre la han derecha que se ha fortalecido en el último periodo en todo el mundo, y eso producto del capitalismo que está agudizándose, la crisis del capitalismo que está ahí. Exacto, pero el capitalismo también tuvo crisis, la pre-guerra mundial, tanto en la primera como en la segunda, se logró rearmar, recuperar, desarrolló en un momento histórico la fuerza productiva, pero la izquierda también fue creciendo y la izquierda tuvo una postura. De hecho, la socialdemocracia de los años 40, 50 no tiene nada que ver con la socialdemocracia de hoy día. A lo menos la socialdemocracia de esos tiempos planteaba la lucha por el socialismo de manera lineal, de manera etapista, pero hoy día, bueno, los socialismos más revolucionarios hoy día están prácticamente cooptados, buscando ya ni siquiera reformas del sistema capitalista, sino que más bien hacerlo un poquito más sutil. Pero una pregunta, así como, ¿cuánta responsabilidad le cabe a la izquierda la derechización, o sea, la ultraderechización que existe hoy día en todo el mundo?
a las distintas izquierdas, porque por algo pasan estas cosas. Entonces, bueno, también se habla de progresismo y se confunde progresismo con izquierda, así que, bueno, ahí hay una discusión porque hay que tener algo que proponer. Sí, bueno, Eh, eso es ujú, importante, tenemos que usar responsablemente estos espacios para polemizar, para debatir, para entregar opinión crítica. Creo que ese es el desafío de nuestro programa de debate social y por eso nuestros invitados se caracterizan por ser personas cuyo discurso tiene una postura crítica al orden establecido. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer desde nuestros pequeños espacios, seguir insistiendo en mantener un pensamiento autónomo, independiente del poder dominante, de forma tal que la ciudadanía tenga al menos esperanza, puede escuchar voces críticas, voces distintas, voces disonantes, porque lo más grave para la democracia es justamente que se pretenda homogeneizar un solo discurso, que es lo que ha pretendido la derecha y que desgraciadamente y lamentablemente ha ido logrando. Esta idea del consenso instalado a principios de los 90, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, caló hondo. Ya no, la democracia suponía debatir, discutir, y cuando no había acuerdo, bueno, se votaba. Esa era la democracia. Pero se buscó el consenso es decir, todos tenemos que estar de acuerdo. Eso es la negación, es la negación más, que yo cuando tú diría, estás de acuerdo, brutal, claro, contra la ceden. libertad además ¿Quiénes del ceden? individuo, claro. Claro, el que tiene más fuerza es el que, o sea, Evidente. Entonces, Capital, impone. como pone la música, se decía Claro, coloquialmente, pone la música, pone todo. Y es lamentable porque bueno, así están las cosas. así. Bueno, nos vamos a un corte musical, Sí, ya antes esperando a solamente, sí, a nuestro... nuestro invitado, solamente antes señalar que hay muchas huelgas en nuestro país. Ese Los es, trabajadores, las trabajadoras siguen peleando en nuestro país. Si hay huelgas, para quienes nos escuchan, si hay huelgas es porque hay crisis. Las huelgas jamás, nunca en la historia, los trabajadores las han hecho porque les gusten las huelgas. A ningún trabajador le gustan las huelgas, pero hay que hacer las huelgas porque la intransigencia, los patrones, no deja otro camino. En condiciones absolutamente adversas en el caso chileno porque son negociaciones por empresas. Chile tiene una legislación que absolutamente, yo diría, demencial para los intereses de los trabajadores. Pero además tenemos que recordarle a nuestro auditorio, y creo que vamos a tener que hacer un programa especial, todo lo que tenemos en materia de derechos, todo, ha sido conquistado por la lucha de los trabajadores, de los sindicatos. Tenemos jornada laboral, tenemos feriados, tenemos protección a la maternidad, tenemos derechos. Bueno, en fin, una cantidad impresionante. Todo bueno, ha sido logrado por la lucha de los claro, trabajadores lo organizados. que no se ha perdido durante estos 50 años. Claro, a Porque pesar no de está, todas las claro, derrotas que nos han, bueno, todas las derrotas que ocurrieron desde el golpe militar en adelante. Así que vamos al corte con... sí. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, que se puede escuchar en el 102.5 del dial FM, pero también en las redes, en todas nuestras plataformas de Punto Social. Como delante lo planteó Luis, estamos en Spotify, se pueden volver a ver en YouTube, se puede ver en Facebook, así que hay distintas formas de volver a ver nuestras entrevistas y los invitamos a suscribirse en las plataformas. Estamos con un invitado, nos conocemos hace rato, hemos saludado así como de lejos. Jorge Baradit Morales es escritor, diseñador gráfico y político independiente, conocido también por los programas históricos en televisión y por la saga Historia Secreta de Chile. Éxito de superventas en las librerías oficiales y también en las ventas, lo hemos visto en las ventas de cuneta. Estamos Mucho, sí. regados por el país en las ventas. En el año 2021 fue electo convencional constituyente y estuvo junto a otros 154, que luego bajaron a 153 convencionales, elaborando durante un año una propuesta de nueva constitución, la que fue rechazada el 4 de septiembre pasado. Dejamos el dedo ahí en la llaga, digamos, para empezar esta conversación. ¿Cómo está? Bienvenido, Sí, bienvenido, Jorge, a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme, siempre feliz. Bueno, me faltó nombrar un montón de tus libros, que son es un listado gigante, así que no hay problema. Pero lo podemos ir Sí, la conversando. Historia Secreta de Chile, que ha sido tremendamente un aporte para poder entusiasmar a la gente. ¿Qué se siente cuando esta pregunta me parece importante, qué siente un escritor cuando es la venta pirata de sus obras, de sus libros en las calles? Cuando eso pasa significa que hay mucho interés por Eso. leer tu libro. Cuando eso pasa significa que mucha gente no está pudiendo alcanzar, ¿no? el valor
comprarlo, para comprar un libro. Y significa que de alguna manera esas bibliotecas populares o esos rankings populares que se arman están considerando tu trabajo, sin duda. Qué Sí, bueno, a qué mucha bueno. gente, a muchos escritores, digamos, le molesta que se piratee, digamos, porque A igual es a mí en una realidad, merma, ¿no? claro, a mí en realidad no me molesta que una persona acceda a un libro pirata. Lo que me molesta es que desgraciadamente en Chile el que está detrás de la industria del libro pirata es un capitalista salvaje atroz. O sea, Ah, esos tipos hay alguien que está financian, ganando, no el que está vendiéndolo. o sea, no gana el escritor, no gana el editor, no gana el diseñador gráfico, no gana el ilustrador, no gana nadie en la cadena, solo una persona que financia sus viajes al Caribe con el trabajo de otros. Y no me refiero solamente al escritor, sino a toda la cadena Sí, de trabajadores que hay detrás. Eso sí me horrible, molesta mucho. Claro. horrible. Mira. Bueno, entrando en materia, Jorge, Ujú. y una variante de la saga, La historia secreta de Chile, es El lado oscuro. Sí. Historia secreta de Chile, el libro que recientemente publicaste, que relata los periodos más oscuros desde los orígenes de la República hasta el actuar de la DINA en dictadura, hecho histórico oculto y que en el contexto de los 50 años adquiere una relevancia importante. Cuéntanos un poco, háblanos un poco de esta premisa, que yo creo que es importante, porque Jorge, al igual que muchos destacados personajes, si es que podemos usar el concepto, para bien y para mal, la gente tiene que aprender a cuestionar a los personajes públicos, pero Jorge también ha estado prácticamente invisibilizado, hace casi 2 años que no lo vemos en la televisión, no lo escuchamos en la radio, Sí. y claro, como otros tantos, pagaron el precio grande de lo que ha sido la contraofensiva de la derecha en este país. Cuéntanos un poco cómo está y este texto. Y sobre este libro. Sí. Yo creo que este libro, El lado oscuro, resume un poco cuál es la tesis detrás de la historia secreta de Chile, que lo que dice es que hay un relato oficial que glorifica las clases de la élite en las listas de grandes próceres de la patria. Son apellidos con los que no nos encontramos en nuestras escuelas públicas, ¿no? No hay, como dicen los prisioneros, ni González ni Tapia. Y ese relato, que es el que nos enseñan en el colegio, que sirve para hacerte sentir feliz de ser chileno, porque eventualmente tienes que matar a un peruano o un argentino, entonces ese fanatismo tiene que ser, es una forma de adoctrinamiento con unos cuentos de hadas bien chistosos, bien ridículos en algunos casos, que está bien para los niños. Yo estoy feliz que a un niño de 6, 7 años se le cuenten cuentos de naves espaciales, cuentos de dragones y también esos cuentitos de historia de Chile. Pero cuando uno ya tiene 15, cuando uno ya tiene 20, cuando uno tiene 30 años, no puede seguir viviendo de esos cuentos de hadas y tiene que hacer lo mismo que hace un adolescente, que es empezar a ver, por ejemplo, a su familia como es. Los papás no son dioses, son seres humanos, cometen errores, y hay también historias oscuras en la familia, que es importante saber para saber dónde estáis parados. La premisa detrás de Historia Secreta de Chile yo creo que está adelantada por la cultura y por la sabiduría popular. Chile es un fundo, lo único que hacemos nosotros es dar antecedentes históricos de cómo ese fondo opera. Hay una casa patronal que es el fondo, el resto somos personas que trabajamos para esos patrones y que nos castigan, pues si no hacemos lo que ellos nos dicen cómo tenemos que votar, tienen capataces que vienen del mismo pueblo oprimido para que te opriman a ti, que son pagados, lo dejan entrar a la casa a veces, le regalan cosas a los hijos. Esa estructura feudal es la que opera en Chile desde nuestra independencia, incluido el proceso independentista, y todavía falta, ¿no? Cuando nos bromeaban, cuando nos atacaban de querer refundar Chile, uno podría perfectamente decir que Chile como república ni siquiera ha sido fundado, ¿no? Y nosotros aspiramos a que exista conciencia de aquello, que la gran mayoría del país aún no vive en Chile. Como, como adelanto a nuestros auditores. Cuéntanos algunos, ¿cuáles son los más así, Mira, hay algún relatito que sea hay algunos entretenido? bien raros que a la gente no le puede costar incluso creer, ¿no? Que es que, por ejemplo, se supone que la historia de nuestra independencia es liberarnos del Imperio Español, Así es. para Eso es lo que nos convertirnos en dijeron república. siempre, claro. Y eso es lo que nos dijeron, porque queríamos un país de gente libre, para que buscara su propio destino. Y, por ejemplo, le cuesta creer que una vez que se empezó a consolidar la independencia de España, lo primero que hace José de San Martín, uno de los dos grandes próceres con Bolívar, fue mandar 2 embajadores a Europa a buscar un monarca inglés para que se apropiara o para que gobernara América Latina, ¿no? Que en realidad él consideraba que la democracia y la república no eran unos buenos sistemas para nosotros los americanos y que lo que debíamos tener era una monarquía,
¿no? Y que incluso mandó buscar descendientes de los linajes incas, de Atahualpa, ¿no? De Huáscar, para que también se integraran como una forma, retomando esta idea del Tahuantinsuyo, ¿no? Que abarcaba desde Colombia, por Argentina, Perú, Bolivia, Chile, como una gran extensión que él quería recuperar para construir esta monarquía que gobernaría América Latina, ¿no? El gran líder de la libertad era un monarquista al final, ¿no? Pero fíjate tú que el que más me gusta a mí, el que más me interesaría que se divulgara, es el capítulo sobre Diego Portales. Diego Portales en realidad el carajo que da inicio a todo lo que nos está pasando. Él De allá se remonta. Claro, si hay una pregunta que hacerse, ¿no? Como decía Vargas Llosa en su libro, ¿cuándo se jodió el Perú? La pregunta de cuándo se jodió Chile, la verdad es que es en el momento en que Diego Portales y los oligarcas chilenos toman el control del país después de la independencia, ¿no? En corto, la independencia de Chile fue liderada por jóvenes patriotas revolucionarios que querían cambiar el modelo e intentar un modelo nuevo que no existía en casi ningún lugar del mundo, que se llamaba República Democrática. Salvo en Estados Unidos y un intento en Francia, pero en el mundo todavía gobernaban las monarquías. Y ellos querían instalar este gobierno revolucionario, liberal, donde todos tuvieran derecho a voto. Y la oligarquía chilena, sí, denle, vamos, juguemos. Y cuando estos se organizaron para crear un gobierno efectivamente liberal con la constitución ya de 1928, a la oligarquía no le gustó y lo que hizo fue dar un golpe de Estado, eliminar literalmente a lo que quedaba de los jóvenes patriotas, que eran todos menores de 40 años, eran treintones, veintitantos añeros, los exilió, los relegó, los fusiló y tomó el control. Y reinstaló la colonia, con ellos a la cabeza. La única diferencia es que ahora esta colonia no estaba en contacto con España. En ese momento, Chile se convierte en lo que lo conocemos hasta hoy. Otro fundo más colonial feudal. Sí, tiene una larga data. Muy interesante lo que estás planteando. No, y importante que nuestros auditores, claro, polemicen, comiencen a leer, porque lo importante de la lectura, justamente justamente cuando se trata de historia, te circunscribe en un momento, en un contexto, te obliga a pensar en ese momento y imaginártelo. Te hace pensar, una lectura siempre lo importante que tiene que te hace pensar. Yo quiero pasar a otro punto, bueno, sí, es la misma lógica, eso sí. El 2020, con el estallido en pleno desarrollo, tú publicaste el libro La Rebelión, donde relatas los hechos que iban ocurriendo de primera mano, las asambleas barriales, cabildos, marchas, todos nuestros auditores que se acuerden de eso, que fue hace un segundo en la historia, hace poco tuvimos eso, miles de personas participando. Me acuerdo que nos encontramos una vez en el Parque Ramón Cruz, ¿te acuerdas? Exacto. Miles de personas en el parque, 2.000 personas discutiendo. Bueno, en una entrevista de esa época decías que lo que existe en la calle es un proyecto de país, se está construyendo. A 4 años del estallido, esa reflexión importante que hiciste, que creo la compartíamos todos, estábamos buscando algo. Ahí cómo surgía. ¿Cuáles son tus sentimientos, Jorge, con relación al Chile que hoy tenemos? Es un poco distinto, ¿no? Estábamos acostumbrados desde el voto voluntario, que al principio fue voto obligatorio, pero con inscripción voluntaria, ¿no? Entonces, en el fondo era igual, un voto voluntario. Chile había estado trabajando solamente con los interesados en política, es decir, las personas que se autoconvocaban a ir a votar porque tenían una idea de política. Y en general los partidos de izquierda trabajamos con ese material, con las personas que estaban interesadas en política, y un poco una discusión y una crítica que se hace, que ya es un lugar común, ¿no? Que abandonamos a eso que hoy día llamamos voto obligatorio, el voto obligatorio. Y claro, en ese momento trabajábamos con las asambleas, con los cabildos, con las charlas, con las reuniones de los mismos, gente interesada en política, no los que estaban fuera de esa valla. Y lo que ocurrió fue un problema de diseño, un error de diseño grave, que no aparece tanto en las discusiones, que me llama mucho la atención, que es que los convencionales y las ideas para escribir en la Constitución, porque todos los aspirantes a convencionales teníamos que presentar un programa, ideas de qué es lo que la gente eligiera. Los eligieron con voto voluntario, ¿no? Es decir, fuimos convocados por voto voluntario, por el universo del voto interesado en política, y luego fuimos evaluados por un universo completamente diferente, por un universo de los que no estaban interesados en política, que tenían otras pulsiones. Nosotros
Entonces, cuando nos dicen que en la convención nos arrancamos con los tarros, que escribimos lo que quisimos, no, nosotros escribimos aquellos para lo cual fuimos mandatados. Yo tenía puntos que quería incluir en la Constitución por los cuales fui electo. Y todos los que estaban en la convención llevaron a la Constitución, al proyecto, aquello por lo que habían sido electos. Nunca nos arrancamos con los tarros. Lo que produjimos fue eso. ¿Cuál fue el problema? Que después fue evaluado por un público Que completamente no te había dado diferente, mandato, que no nos claro. había dado mandato. Entonces, Buen punto ese, sí. y con respecto al estallido mismo, yo creo que también ahí tuvimos un error de lectura. Cuando vino el estallido, como bien dijo alguien por ahí, era un estallido sin voz, era un grito. Esa primera noche del 18 de octubre no habían pancartas. Vaya la dirección, claro. Sabíamos que había una emoción, fue un estallido emocional, no ideológico. Y al día siguiente comienzan a aparecer las voces, las palabras, lo que cada uno quería más o menos, ¿no? Y se empieza a constituir algo. Pero ahí lo que ganó fue esa preparación social que tiene la izquierda para ponerse a la cabeza de los movimientos, que es parte de su mecánica, ¿no? Claro. Tenemos Su que tomar la objetivo, vanguardia. claro. Y claro, Su razón de ser nosotros debería. estábamos preparados para darle voz, pero no nos preguntamos si esa era la voz de todos. Y al concluir el proceso, yo tengo una conclusión bastante amarga al respecto. Yo creo que, hablando en general, no las personas que tenían discurso político, que eran capaces de pararse frente a una cámara y decir lo que querían, ¿no? Gente con discurso político, no, la mayoría no lo tiene, es un pueblo despolitizado. Yo tengo la amarga conclusión de que esa gente no salió a buscar un país mejor para todos y todas, sino que salió a buscar una mejor repartija de la torta, del modelo, ¿no? Es decir, fue una queja fue una reunión de emergencia de accionistas. El estallido social, en general estoy diciéndolo, ¿no? Por supuesto que había un grupo, ¿no? Salieron a ver, bueno, ¿qué me toca a mí? Mi solución, mi problema y mi necesidad. ¿Producto de qué? De un país despolitizado y profundamente percolado por las ideas neoliberales e individualistas. Entonces, cuando vieron este proyecto, esta constitución, lo que ellos vieron fue no solamente su solución, sino un montón de otras que le hacían ruido. No eran capaces de entender, de pensar, no fueron capaces de pensar en general en un gran país para todos y todos, sino que a mí en la calle me preguntaban, ¿y por qué están metiendo a los indios? ¿Y Claro. por qué tienen que ver los maricones? ¿Y por qué me están...? O sea, prefirieron ver lo que no les gustaba de la Constitución y por qué estaban incluyendo a otras personas cuando lo que ellos decían era lo correcto, lo que yo quiero, mejor salud, o lo que yo quiero, que me den agua en Petorca, o lo que yo quiero. No se produjo esa cohesión en torno a un proyecto común, sino que lo que la gente quería era solución a sus problemas individuales. Claro. Pero bueno, ahí En general, me voy por a supuesto. salir del libreto porque igual me interesó un poco, porque claro, en ese momento estábamos tan... pensábamos que los cambios venían y lo que se estaba tejiendo era eso, digamos, cambios reales en favor de las mayorías. Pero los derechos sociales no fueron visibilizados tan fuertemente porque venían contenidos en la Constitución. O sea, en la Constitución contenía mejora en salud, mejora en educación, mejora en pensiones, o sea, había, pero no era eso lo que se difundía. De hecho, me acuerdo de las propagandas obligatorias por la televisión, lo que más salía eran... identitaria, con lo que decías tú. Claro, y finalmente la gente decía, bueno, entonces, o sea, le creía entonces la propaganda que te machacaban acá por los medios de comunicación de que esto iba a ser división, dos tipos de justicia. Sí. Es que esto también tiene que ver, esto tiene que ver con no conocer de nuevo a ese Chile al que le estábamos hablando. Nosotros le estábamos hablando a los convencidos. Nosotros le estábamos hablando al pueblo político, ¿no? Y cuando uno decía un país más igualitario para todos y todas, y pues sí, el problema es que ese voto obligatorio quiere que le hablen a él. Y eso lo entendió muy bien ya hace 20, 25 años Lavín. Cuando el cosismo de Lavín, del que todos nos reíamos, hoy día es una realidad absoluta.
Yo te juro que la gente de este país, y lo digo en general, el voto obligatorio, con todo el dolor y la amargura en mi corazón, es capaz de votar a favor de una constitución si le bajan la luz. Si le pagan la cuenta de la luz, es capaz de votar cualquier cosa. Porque es un país además que está llevado al límite de la sobrevivencia, porque esto tampoco tiene que ver con Claro. acusarlo, sino que Eso y tiene la que ver, claro. sobrevivencia Ujú. tiene que ver con el hoy, con el aquí, con el ahora, no con un proyecto a largo plazo, no, aquí y ahora. Eso es gente que le cuesta llegar a Es un fin de mes, sector abandonado. abandonado Ya por que yo todos y creo que, todas. claro, no, la gente que, lo que tú dices, a los que nos interesa la política, tampoco vemos. No lo vemos porque Tampoco nosotros están. convocamos. Hace tiempo que se perdió esa lógica de salir a buscar, sino que se convoca. Esa es la palabra que se utiliza. Y no, Eso. pues esto se trata de salir a buscarlos. Porque, ¿y qué es lo que hizo la UDI en los 90? ¿Y qué es lo que hizo la ultraderecha en la última década? Fue salir a buscarlos. Y les habló directamente. Y lo que la gente les decía no era, quiero una socialdemocracia de tales características. Les decía, yo no quiero pagar más contribuciones, no quiero que me corten la luz, no quiero quiero cosas. Quiero cosas. Claro. Es un pueblo al Y eso se estar. traduce en un Estado subsidiario que Por focaliza, supuesto. claro. Entonces, esto, para cerrar, lo que este país despolitizado, que no tiene una idea de sociedad, quiere, son soluciones inmediatas a sus problemas básicos, ¿no? Y por eso que es un país que le cuesta la discusión constitucional, que es efectivamente todo lo contrario. No es un problema individual inmediato, sino que es un problema colectivo y a largo plazo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y me parece muy importante que has colocado un tema que no lo abordamos. Mira, me parece tan obvio y sin embargo no lo habíamos visto. El tema que fuiste mandatado por un universo pequeño que está obligado a mandatarte, claro. Y sin embargo el balance final de tu gestión la hizo un público que no había jugado el mandato. Entonces, un universo distinto. claro, esto y parece coherente analizar más profundamente este tema de a quién le habla la izquierda, claro, a qué sector le hablamos a los convencidos, probablemente. Es interesante lo que plantea. Y sobre lo mismo, a mí me parece relevante y coherente lo que planteas, porque eso entonces da fuerza a propósito de la inmediatez que quiere la ciudadanía, de que las cuestiones, lo que decía Ana, las cuestiones centrales son las que no están puestas en el centro del problema. Por ejemplo, la salud, por supuesto, que esa es inmediata. Sí, las claro. pensiones son cosas inmediatas. Y eso la gente la siente y está dispuesta quizás, como bien decías tú, a jugar un poco un rol más activo. Sin Bueno, duda. más que claro, entonces que la izquierda debería tener en cuenta eso y jugarse por esas cosas y no. También me hace mucho sentido por las propuestas de largo plazo, que son más abstractas. Termina también siendo como una forma de nivelar un poco los derechos, o sea, el interés de la gente, porque esas mayorías que tú dices que están desesperadas, viven para la sobrevivencia, con salarios, si el 50% de la población asalariada gana menos de 500.000 pesos, menos hacia abajo, ¿no? Viven para poder comer, vivir, sobrevivir, trabajar. Entonces, si tú mejoras las condiciones de vida de este sector para liberarlo, para que le quede un poco de tiempo y ganas de participar, de mejorar la educación. Para el fascismo no hay mejor medio ambiente que el de la sobrevivencia. Claro. El de la sobrevivencia, porque eso hace que tú pienses en corto plazo, hace que achiques tu rango de acción política a tu familia, hace que tú desconfíes del vecino, que no te organices, porque el pensamiento fascista, cuando se dice, oye, qué raro que vuelva, si nosotros pensamos que lo habíamos superado en la década del 40, el pensamiento fascista no es un movimiento político propiamente tal, sino que es una pulsión subcivilizatoria, ¿no? Es cuando tú bajas, cuando tú bajas en tu nivel de sobrevivencia, cuando te ves acosado, bajas a un nivel subcortical, o sea, por debajo de la corteza cerebral, y empiezas a pensar en supervivencia, en egoísmo, en matar al que te puede amenazar, en pensamientos tribales, te achicas, te disminuyes y empiezas a pensar en términos de a quién hay que matar para comer, porque mi hijo y yo, y al final... ¿Quién es que me está quitando el trabajo? Entonces, ¿quién me está quitando la luz? Entonces la inseguridad, la sobrevivencia y los estados limítrofes son... O sea, esto es curiosamente al revés. Para alcanzar estadios superiores de civilización, primero tenemos que tener a todo el mundo con la guata llena, para empezar a pensar en de qué manera mejoramos esto y alcanzamos otros estadios superiores civilizatorios, sociales, impuestos. Mantener al pueblo en un estado de angustia, desesperación, promueve este tipo de pensamientos individualistas y no al revés. Sí.
Bueno, eso es importante porque esta es una tesis que se viene discutiendo hace muchos años, Ujú. porque algunos creían que en la medida que los regímenes políticos acrecentaban la desigualdad, Exacto. La agudización de las la agudización, estaba contradicciones. más fácil las Claro, condiciones para pasar hacia el poder. Falso, y era una falsedad Claro, absoluta. pero eso claro, tenía que ver con primero una politización de Claro, entregarles una salida, claro. porque los aprieta, pero les das una salida. Este modelo, compañero. Entonces los aprieta y salen por ese modelo, pero Sí. si no tienen por dónde, optan Claro. por ellos mismos. Hay un Claro. tema, Jorge, que me parece, bueno, has dicho varias cosas novedosas que son importantes, digamos, para el debate de nuestros auditores. Y ¿qué piensas antes de preguntarte después, yo creo, cuál es tu imaginario para la salida? Porque tenemos un Claro, diagnóstico que... Vamos por partes. Sí, claro. yo te iba a preguntar algo, pero te anticipaste que es muy... Pero, Mm, ¿qué piensas de la conmemoración de los 50 años, medio siglo? mm, ¿Puede jugar un rol en este tema de la conciencia, de la instalación de nuevos planteamientos para que la gente piense? mm. La conmemoración, ¿cómo la vistes tú? ¿Qué faltó? De ¿O la, qué se hizo? ¿Qué no se hizo? A ver, yo creo que primero se dio un paso en falso que se más o menos se reordenó, ¿no? Ese primer paso en falso fue preparar el camino con un par de ministros de Cultura que dijeron que, bueno, el golpe era un punto de vista, ¿no? Que había distintas formas de verlo, de Aguirre y la ministra anterior, Sí. y con un Patricio Fernández que también sale a decir, bueno, el gobierno no se tiene que hacer cargo del golpe, sino que de lo que vino después. Y todo esto iba en camino claramente a conseguir la gran foto que todo presidente de Chile sueña, el sueño mojado de todos los presidentes desde Elwin, que es el fin de la transición. Cuando ya la izquierda y derecha se dan la mano, la foto en la misa en Uruguay, eso es lo que querían acá. ¿Y a qué acuerdo habían llegado? Oye, condenemos los dos el golpe, o sea, perdón, no condenemos el golpe, pero sí condenamos, estamos dispuestos, la derecha, a condenar las violaciones a los derechos humanos, que fueron sus primeras señales. Sí. Cuando ellos dijeron condenamos esto y dejemos el golpe piola. Entonces decían, vamos a dejar fuera el golpe mismo y vamos a condenar estos Eran regímenes. retrocesos respecto a lo que dijo Piñera, por ejemplo, en los 40 Claro. años, Pero cuando él dijo hay cómplices. Claro, absolutamente. era un Entonces, retroceso. pero lo bueno es que hay una reacción ciudadana y se reorientó el camino, por eso que siento yo que hubo tanto veneno en la reacción de la derecha, ¿no? Porque se le cayó su plan, Fue su proyecto. ¿no? Su plan, y finalmente Gabriel Boric salió a decir que el golpe era o sea, que no era separable de las violaciones de los derechos humanos, o como se dice en el libro, ¿no? Sin DINA no hay neoliberalismo. No es posible separar un evento del otro. Y en ese sentido yo creo que yo no centraría en lo que hizo o no el gobierno la evaluación de estos 50 años. Yo lo haría a través de los múltiples aportes que se hicieron en otros estamentos. ¿Y qué es lo que nos deja este fin de septiembre, este cincuentenario? Nos deja que se sabe con documentos que el golpe fue preparado antes de asumir Allende, lo que exime de la evaluación el comportamiento o la conducta de la UP, es decir, daba lo mismo si lo hacían bien o mal, Claro. ¿no? Después, con documentos, la desestabilización planificada por empresas extranjeras, por el gobierno de Estados Unidos, la inoperancia también, la no intervención de la Unión Soviética, en la crisis económica que produjo el país, ¿no? Entonces, también ahí se pone en duda la responsabilidad de la Unidad Popular en el descalabro económico. Después, en la participación de civiles directamente utilizando a las Fuerzas Armadas, no al revés, como agentes del golpe militar. Y con posterioridad, la sentencia que hace Matamala de Pinochet Sí. como un ladrón, traidor, asesino, corrupto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Claro. Frente a eso, que el golpe fue Claro. planificado antes, que la debacle económica fue producto de presión extranjera, que el golpe militar estaba planificado por civiles y empresarios, que lo de posterior no tiene nombre, todo eso respaldado por pruebas, documentos, fallos judiciales, archivos extranjeros, nacionales, todos objetivos y no cuestionables, o sea, datos. Claro. ¿Frente a qué? ¿Dónde están las pruebas del plan Z? ¿Dónde están las pruebas de los 30.000 cubanos que se supone que iban a iniciar la guerra? ¿Dónde están las pruebas de un armamento para levantar? O sea, esto, ¿cómo se termina? Con lo que ya sabíamos, solo que con pruebas y con los argumentos de la derecha absolutamente
fuera Ok, de la pero discusión. Jorge, te has dicho cosas muy relevantes, pero no sientes tú, y ahí quizás pueden haber matices, que la izquierda chilena ha sido absolutamente timorata, porque con todo este arsenal gigantesco de antecedentes que emanan incluso de los Estados Unidos, se podría haber demolido todo este discurso que durante 50 años la derecha ha intentado instalar en este país. Pero la izquierda guardó silencio, no utilizó eso, entonces hay también un rol, y Habló ahí tengo el bajito, matiz digamos. claro, Sí, Habló la bajito. lo que pasa es que Claro. la responsabilidad de los partidos políticos yo también. estoy completamente de acuerdo. Lo único que puedo decir es que todo aquello que se decía de la política es absolutamente cierto, ¿no? Que la política negocia. Es parte de su acervo, y es lo que hace y es lo que tiene que hacer en realidad. Y hoy día la política estaba en un plan o con una capacidad de negociación en el suelo, ¿no? Por distintas razones que podemos conversar, y no pudo, no lo hizo, no tuvo la fuerza, la valentía, como queramos decirlo, de condenar y darle un hachazo definitivo a esta situación. Claro. Y uno puede ser condescendiente o no. Yo digo, desde mi lado, de mi angelito condescendiente, digo, no estaban en condiciones de decir nada y le habría importado un carajo a nadie también, ¿no? Como primera cosa. Y por otro lado, decir, sí, podrían haber salido con Con más valor, fuerza. valentía Es que, a condenar. claro, quizás no tienen la expertise para poder ganar perdiendo, digamos, como porque finalmente si tú instalas tus posturas, ya, aunque te pierdas, digamos, igual ya instalaste y ya para adelante te paras de otra manera. Sí. En cambio, ahí hubo como un poco de debilidad que quedó totalmente clara. Yo quiero, porque nos queda ya 2 minutos, creo, Sí. así rápidamente, ¿cuál es tu visión? Porque antes de la entrevista estábamos hablando de que la historia la escriben los vencedores. Siempre ha sido así. ¿Cómo tú imaginas, digamos, son 2 preguntas en una, ¿cómo te imaginas que va a ser escrito este periodo, estos 3, 4 años, digamos, de estallido? A mí lo primero. Y la complemento con un pronóstico tema para el 17 de diciembre. ¡Uf! ¡Qué terrible! Mira, yo lo primero que me gustaría decirle a la audiencia es que si bien todos los convencionales salimos derrotados, perdidos, destruidos, calumniados, injuriados, perseguidos, ni hablar del trabajo atroz que están haciendo o que siguen haciendo en contra de Elisa Loncón, por ejemplo, que es brutal. Yo le quiero decir a la gente que primero, así opera la derecha siempre. No solo quieren derrotar al adversario, si lo pueden calumniar, injuriar, convertir en polvo, enterrar y ojalá ir a tirarlo al mar, lo hacen, ¿no? Como primera cosa, así que no es nada nuevo. Lo segundo, no guárdense el dolor en el corazón, porque los trabajadores, y ojo con esto que voy a decir, siempre perdemos. Lo que no quita que eventualmente logremos triunfos. Pero cuando uno mira la historia, los procesos en los que se han visto involucrados trabajadores o autoridades representando realmente proyectos de trabajadores no pasan de los 3 años. El proyecto de la Constitución de 1828 hasta la instalación del gobierno restaurador casi Pinochet, de José Joaquín Prieto, Portales, tomó 3 años. Cuando Balmaceda logra reunir a los liberales para el proyecto realmente democrático de su gobierno, pasan 3 años hasta que se le levantan y se tiene que suicidar. Los 3 años de la Unidad Popular, los 3 años, desgraciadamente, después de la muerte de Pedro Aguirre. Sobre los 3 años Pedro Aguirre Cerda dura 3 años. Ahí no hay levantamiento, muerte natural. Claro. Hay un levantamiento, son los 3 años de la Unidad Popular, y del 2019 al 2022 también hay 3 años. Parece que ese es el arco que nos alcanza para pelear por lo que es nuestro. Ahora, una última cosa, perdón. Sí. Aunque perdamos siempre, este trabajo colectivo. Nosotros ya nos quemamos, que vengan otros, porque esto es empujar 4 pasos y retroceder 3, pero se avanza 1. No somos exitistas para querer ganar el oro, pero esto es colectivo, esto es generacional y tenemos que seguir peleando para adelante, no importa los que vayan cayendo. Bueno, la historia demuestra que también los trabajadores somos porfiados. Sí. No nos queda otra. Tú tienes mañana una presentación del libro acá en la Queleo Forestal. Así que para que lo inviten. Los espero a una conversa, una firma a las 5 de la tarde en la Queleo Forestal, frente al monumento de la Fuente Alemana, no el restaurante. Claro, de lo oculto, lo peor. Claro, ahí escondiditos estamos
y los esperamos mañana a las 5 de la tarde en Queleo Forestal a Bueno, firmar el no, libro. no nos diste el pronóstico. Sí, Bueno, claro. nos despedimos con Jorge Baradí. Bueno, muchas gracias por haber participado en nuestro programa y nos vemos el próximo No, viernes a las 16 No, el horas. viernes Ya, es feriado, así Ah, que vamos el a dejarlo descansar. subsiguiente. Así que un saludo a todos nuestros auditores. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias.